Él lo tenía todo. Él lo tenía todo: fama, dinero, poder y por consiguiente un ego enorme. Esta es la historia de un hombre en extremo privilegiado que nació, como dicen, con cuchara de plata en la boca. Su nacimiento fue esperado y ansiado por muchos. Su venida significaba la continuidad de su dinastía familiar. Cuando nació hubo fiesta en el imperio. Lo mejor de la educación fue para él. Los mejores sirvientes y maestros estuvieron a su servicio. En las fiestas de sociedad todas las miradas eran hacia él. Todo lo que él hacía era visto e inspeccionado por todos. Las viejas coquetas de la alta sociedad querían que de cualquier manera que las desubicadas de sus hijas se amarraran con ese joven, el soltero más codiciado y cotizado del reino. Cuando murió su padre, él lo heredó todo, no solo el dinero, sino también la posición de su padre, y lo hizo magistralmente. Salió en las portadas de las revistas de personajes célebres y de los líderes que había que imitar ahí en Egipto. Esta es la historia de un hombre exitoso que, cuando le tocó el turno de mostrar que sí era capaz para el puesto, pues demostró que sí lo era, y por mucho. Regía con vara de hierro y todos se sometían a sus órdenes sin cuestionar nada. Sin embargo, la historia perfecta de este tremendo galán, este hombre casi perfecto, está próxima a tener un lamentable vuelco para su impecable trayectoria como líder de un importante imperio de su tiempo. Un día entraron a su presencia dos viejos en unas fachas que desentonaban con el esplendor de la corte. Estos dos hombres eran de los hebreos, de los esclavos. Decían venir de parte de un dios al que él no conocía, nunca lo había escuchado nombrar, pero tampoco realmente le interesaba saber de ese dios, ya que en Egipto tenían una gran selección de dioses. Todos los más poderosos y fieros que podían escoger los tenían ellos, y los tenían en manada. Cada quien podía escoger su favorito para adorar, y claro, ese dios de los esclavos no le llegaba ni a los talones a cualquiera de sus grandes y prestigiosos dioses. Pues estos dos viejos buenos para nada decían que venían de parte de ese dios que nadie había escuchado, y que era el dios de los hebreos, el dios de los esclavos, que pedía que él, el poderoso faraón, los dejara salir de Egipto. Dice Éxodo 5, 1 y 2. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¡Qué desfachatez, qué descaro! ¿A quién se le ocurre dejar ir a sus sirvientes, y más si son de gratis? Que no hay que pagarles nomás que con la comida que se echan al buche. Obviamente el sagaz hombre de negocios de nuestra historia rechazó tan buena oferta de inmediato. Sin embargo, recibió la amenaza de que iba a sufrir temeridades si no accedía al mandato de este insignificante dios de los esclavos. Resultó que estos dos molestos viejos también sabían hacer algún tipo de magia, pero eso no fue problema, porque los magos de Egipto también eran gallos en eso y pudieron imitar el poder de estos dos viejos charlatanes. Pero aunque al inicio pudieron imitar cada truco de estos dos impostores, luego todos los egipcios fueron pasando por varias crisis en todo el imperio, y al poco tiempo los magos de Egipto ya no pudieron seguirle el paso a los trucos de estos dos andrajosos. Los poderosos magos de la gloriosa corte egipcia pronto se rindieron y dijeron que debía ser de verdad el dedo de Dios, ese Dios de los hebreos, el que estaba haciendo estas cosas. Sin embargo, a pesar de los embates que estaba pasando él y todo Egipto, Faraón siguió sin dejarse doblegar y siguió soportando estoicamente los embates de cada plaga que venía de parte de estos dos hombres y de ese Dios que él no reconocía. Pronto Egipto fue quedando cada vez más en la ruina, y al final sus siervos le dijeron que los dejara ir, porque ya era poco lo que se podía rescatar de Egipto. Sin embargo, el faraón siguió soportando cada plaga que les venía, pero llegó una última plaga que lo desbalanceó. Con la muerte de todos los primogénitos de Egipto, él perdió lo más valioso que tenía, su sucesor al trono, en el que tenía todas sus esperanzas para continuar con su dinastía, con su imperio. ¿Cómo fue que todos los poderosos y fieros dioses de Egipto, ninguno intervino para evitar
que este insignificante Dios extranjero, el Dios de los esclavos, los viniera a molestar de tal manera? ¿Será que ese Dios es de verdad superior a los dioses de Egipto? De ninguna manera, eso es imposible, seguramente se decía. Así, por la muerte de sus hijos mayores, fue que el faraón accedió a dejarlos ir, y en plena madrugada, cuando los cuerpos de sus muertos aún estaban calientes, fue que mandó a llamar a estos dos viejos andrajosos para avisarles que se fueran ellos y todos los israelitas inmediatamente de Egipto. Y así salieron los esclavos de Egipto. Pero cuando al poco tiempo tuvo noticias de la ruta que habían tomado y de dónde estaban acampando, inmediatamente entró en razón el faraón y entendió que había sido un error dejarlos ir, que cómo se les había ocurrido hacer eso de dejarlos escapar tan fácilmente. Entonces dio la orden de que inmediatamente todos se subieran a sus carros de guerra y que se pusieran en marcha a perseguir y someter de una vez por todas al pueblo de Israel. Así subió él a su carro de guerra, confiado en sus fuerzas, confiado en su poder y en su osadía. Cuando por fin alcanzó a los israelitas, se vino frente a ellos una nube de oscuridad que no los dejó avanzar a capturar a los fugitivos. Toda la noche quisieron encontrar por dónde iban los israelitas y no lograban verlos. Al final, cuando se dieron cuenta de que el mar estaba abierto en dos, con muros de agua a cada lado, y que por ahí habían escapado los esclavos, esta maravilla no le inmutó en nada. Seguramente había visto estos milagros realizados a menudo por sus poderosos dioses egipcios. Sin pensarlo, dio la orden de avanzar y entrar al camino dentro del mar con todo su ejército, y así todos entraron a su muerte. Cuando iban en medio del camino de cruzar el Mar Rojo, de repente sus carros todos se arruinaron y se les salieron sus llantas de sus ejes y muchos se cayeron de ellos. Mientras querían entender qué había pasado a los carros y lograr rápidamente arreglar sus carros, inmediatamente los egipcios entendieron que el Dios de los hebreos estaba con los judíos y que lo mejor era huir. Fue en ese justo momento en que los muros de agua a cada lado comenzaron a derrumbarse sobre ellos, y el peso de las toneladas de agua los tumbó y los ahogó. Al poco tiempo los esclavos, los israelitas, pudieron ver los cuerpos muertos de sus opresores a cada lado de la orilla del mar, tendidos en la orilla, en la playa. Aunque hay varios estudiosos que creen que nuestro valiente faraón sobrevivió porque no entró en el camino a través del mar, lo cierto es que tiendo a creer que el faraón sí perdió la vida en este evento. Resumiendo, él tuvo todo: riquezas, estilo de vida, fama, poder, pero en poco tiempo lo perdió todo, y lo más importante es que perdió también su alma. La Biblia dice: porque de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. Mateo 16:26 y Marcos 8:36 y 37. Nuestro galán de la historia lo tuvo todo, disfrutó de todo lo que sus ojos podían ver y lo que su mente pudo imaginar, pero al final todo esto de nada le sirvió si perdió su alma en la condenación eterna. En sus últimas horas de vida se encontraba en la ruina, su esplendoroso imperio destruido, su primogénito muerto y todos sus poderosos y venerados dioses como que se habían escondido todo este tiempo. Francamente, cuando todo esto se le vino a Faraón, estaba completamente solo y arruinado y sin Dios, una trágica suma de cosas, de una crónica de una muerte casi anunciada. Cada vez, con cada plaga, Faraón endureció su corazón al llamado de Dios, cada vez rechazó obedecer el mandato de Dios y al final se volvió alguien cautivo de su terquedad. Esa misma terquedad lo llevó a la muerte prematura. Muchos buscamos llenar nuestras vidas de estas cosas materiales y vanidades de este mundo, cuando los que ya tenemos a Cristo realmente lo tenemos todo. Todo lo más importante para la vida, la verdadera vida, dice Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, así que en Cristo estamos completos. La Biblia nos manda a no poner nuestra confianza en las ilusorias posesiones de este mundo, porque de un momento a otro podemos perderlo todo, y si eso era todo lo que teníamos y no a Dios, obviamente nuestra vida estará arruinada. Dice Santiago
Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Lo cierto es que hay una variedad de seguros que los que tienen posesiones valiosas pueden comprar y cobrar en casos de incendio, de robo, de accidentes, de muerte, etc. Y así muchas de esta gente logran recuperar algo de lo invertido cuando se les echa a perder. Pero ya sabemos que las aseguradoras son maliciosas y no siempre les resuelven a sus asegurados como ellos quisieran. Pero si hay algo que no podemos perder por cualquier siniestro acto del destino, es nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Una vez que aceptas el regalo de la salvación que solo Jesucristo da y rindes tu vida a Él, eso ya no puede ser destruido por nada del mundo. Dice Romanos 8:39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te pregunto, ¿ya tienes asegurada tu vida, tu alma eterna en Cristo Jesús? Él es el mismo que dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera.